Felicidades por el nacimiento de su bebé. Es un momento muy emocionante y sabemos que usted puede tener preguntas sobre el cuidado de su bebé al salir del hospital. En este video puede encontrar la respuesta a muchas de esas preguntas. Esta información la volverá a revisar con su pediatra en la primera visita a la clínica, un día o dos después de regresar a su casa. Los bebés que toman el pecho deben comer al principio entre 8 y 12 veces en un periodo de 24 horas. Puede ser de ayuda el llevar un registro para que anote la frecuencia de las comidas o puede descargar una aplicación en su teléfono. Los bebés no necesitan ningún otro alimento, solo la leche materna los primeros 6 meses, ni agua ni jugo. Si le ofrece un biberón de leche a 1 mes de edad, es importante que no lo sujete con una almohada o manta. Esto puede provocar infección de oído y que el bebé se atragante. Si usted tiene algo que hacer, pida a un familiar que sujete el biberón o deje de dárselo por unos minutos. Muchas madres primerizas se preocupan porque no tienen leche suficiente al principio. Todas las mujeres al principio producen una sustancia llamada calostro, que es amarillenta. Es la grasa sana. No se produce mucho, pero es rico en calorías y nutrientes. Al principio, el estómago de su bebé tiene el tamaño de una bolita, así es que el calostro es todo lo que necesita para sentirse satisfecho. Es normal que su bebé tenga hambre con frecuencia al principio, incluso cada hora. Poner al bebé en el pecho con frecuencia ayudará a que se haga la transición del calostro a la leche madura. Hay una serie de señales que hay que mirar en un recién nacido y que pueden ser signo de una infección o enfermedad. Si hay tos, llanto inconsolable, dificultad al respirar, no responder bien o hay un cambio significativo en la alimentación, por favor llame a su médico. Recuerde, el apetito del bebé aumentará con el tiempo y comerá entre 8 y 12 veces en un periodo de 24 horas. Asegúrese de hablar con su médico antes de darle cualquier medicamento. Un bebé debe orinar al menos 1 vez cada 8 horas, pero puede orinar entre 6 y 8 veces al día, una vez que se haya normalizado la alimentación. En los recién nacidos, una temperatura alta o baja puede ser la señal de una infección seria. No hace falta tomar la temperatura del bebé a menos que usted vea que está enfermo. Llame a su médico si la temperatura por el recto es mayor de 100.4 o menor de 97.2 Fahrenheit. Si no tiene un termómetro en casa, intente comprar uno lo más pronto posible. Los bebés no pueden respirar por la boca como lo hacen los adultos, así que tienen que respirar por la nariz. Cuando tienen congestión, use gotas de agua salada para ayudarle a eliminar la mucosidad y luego utilice con cuidado la perilla de succión en la nariz. Si el bebé estornuda y saca las secreciones, no necesita la perilla. El cordón umbilical se caerá solo entre los 7 y 14 primeros días. Cuando se vaya a caer, usted notará que supura o sangra un poco. Es normal. No necesita poner alcohol ni ninguna otra cosa en el cordón umbilical del bebé. Si tiene preguntas sobre el cordón, pregunte a su médico. Si hay sangre, simplemente apriete un poco. Si la base del cordón se vuelve roja o se inflama, por favor llame a su médico, ya que puede ser una señal de infección. La ictericia es el color amarillento de la piel del bebé que tienen muchos recién nacidos. Es el resultado de algo llamado bilirrubina que se encuentra en la sangre del bebé. Es muy común en las primeras semanas de vida. Sube en el 3er a 4.º día y luego generalmente mejora. En la mayoría de los niños, la ictericia no es dañina, pero en algunos casos el nivel puede subir y provocar daño en el cerebro. Vigilamos los niveles de bilirrubina en los recién nacidos, pero estos pueden subir cuando el bebé va a la casa. Por esta razón, tiene que ver a un médico los primeros 3 días después de dejar el hospital. Llame a su médico si la piel o los ojos de su bebé se vuelven amarillos o si su bebé duerme más de lo normal. Baña a su bebé cada 2 días con agua tibia y una esponja. No sumerja al bebé en agua hasta que se le haya caído el cordón umbilical. Hasta entonces puede lavarlo solamente con una esponja.
Recuerde que debe vigilar al bebé en todo momento durante el baño o cuando está cerca del agua. Con un corta uñas, corte las uñas del bebé si es necesario. Los recién nacidos pueden tener la piel seca y cambiarán la piel en las primeras 2 semanas de vida. No use cremas o lociones perfumadas porque puede provocar ronchas. Para los niños que han sido circuncisados, ponga vaselina y gasa en la zona afectada durante las primeras 24 horas de vida y luego simplemente ponga vaselina hasta que el área esté curada. Las niñas normalmente tienen un flujo vaginal que se puede limpiar con una toalla. Algunas veces se pueden ver unas gotas de sangre procedentes de la vagina. Eso es normal y se debe a la separación de las hormonas de la madre. Esto pasará y no molesta al bebé. Es ilegal llevar al bebé en el vehículo sin una silla de seguridad. Todas las sillas deben colocarse mirando hacia atrás. Es mejor ponerla en el medio durante los 2 primeros años de vida. Puede llamar a su departamento de bomberos o de policía local para asegurarse de que lleva bien instalada la silla. Los bebés deben dormir boca arriba para disminuir el riesgo de muerte súbita. Su bebé, idealmente, debe tener su propia cuna o cama para dormir, pero en la misma habitación donde usted duerme durante los primeros 6 o 12 meses. Está bien poner al bebé boca abajo durante breves periodos de tiempo, cuando está despierto, para fortalecerlo, pero siempre bajo su supervisión. No ponga almohadas o mantas en su cuna. Para asegurarse de que su bebé esté bien abrigado, debe llevar un pijama caliente o saquito y un gorro. Evite el uso de productos de limpieza fuertes o químicos cerca del bebé. Ponga el calentador de agua a un máximo de 120 grados Fahrenheit para evitar quemar al bebé. Es muy importante mantener al bebé lejos del humo de cigarrillos. Los familiares o amigos deben salir afuera para fumar y luego lavarse las manos y cambiar de ropa antes de cargar al bebé. Los bebés pueden llorar mucho, especialmente en los primeros meses. Por lo general, llegan a lo máximo en la 4ª semana de edad y poco a poco mejora alrededor del 3er mes. Cuando su bebé llore, compruebe si tiene hambre, frío o necesita cambiarle de pañal. Si no es así, hay maneras de calmar a su bebé, como envolverlo en una manta, ofrecerle un chupón, hablarle para hacerle recordar cuando estaba dentro de usted y mecerlo suavemente. Espere a ponerle un chupón hasta que su bebé tenga 2 semanas, cuando ya tenga la leche normalizada. Algunos bebés siguen llorando y eso es estresante. Está bien dejar al bebé en un lugar seguro por un periodo corto de tiempo, unos 5 minutos, hasta que usted se tome un tiempo para calmarse. Si puede oír llorar al bebé, usted sabe que sus pulmones y corazón funcionan y todo está bien. Es importante que nunca sacuda al bebé porque le puede provocar daño permanente en el cerebro o la muerte. Anime a su familia a tomarse un rato para calmarse también, si lo necesitan. Es importante que usted se cuide y así puede cuidar a su bebé.